Continuamos aquí en Para Toda Mujer, estamos en el segundo bloque y estamos con invitados, lo prometido era deuda, estamos con el ingeniero Raúl Ola, estamos también con la licenciada Belén Fernández, Díaz Fernández, ahí está, lo decimos bien, para hablar sobre esto que tiene que ver con las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes? ¿Cómo influye Internet? ¿Si es un peligro o no? Desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista de la psicología. Un placer tenerlos aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias, Susana, igualmente. Gracias por la invitación, nuevamente. Nuevamente, ya son de la casa prácticamente. Inge, bueno, hablar un poquito más sobre esto, sobre el tema de los peligros en las redes sociales con todo lo que está pasando. Y sí, el tema, toda herramienta mal usada, por supuesto, es peligrosa. Sí. Las redes sociales de por sí no son peligrosas, pero hay mucha gente que se aprovecha de las debilidades que tiene cada una en las redes sociales como para sacar provecho y ahí sí empezar a trabajar con muchas técnicas que, bueno, la licenciada acá puede dar fe de eso. Como para, vuelvo a repetir, sacar provecho de esas debilidades y atacar ciertos puntos, ¿sí? Algunas técnicas van dirigidas a los jóvenes, otras técnicas van dirigidas a personas adultas que hoy en día muchas están empezando a utilizar redes sociales por primera vez. O sea, hay mucha incorporación de gente de la tercera edad que está usando redes sociales, que no son como los chicos nacidos con la tecnología. Sí. Entonces, llegan a usar estas herramientas y es como que creen mucho en las herramientas estas y bueno, ahí caen. Es cierto, nos pasa con esto de que hablabas de los adultos, nuestros adultos mayores, no tan mayores, los adultos todos, ¿no? Que no son de esta generación. Y por ahí es como que se negaban a decir, no, a mí me cuesta, o el tema cuando salieron los celulares. Y hoy por hoy todos estamos inmersos en esto. Sí. Todo. El tema es que, bueno, como dices vos, se lo puede usar bien o no. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo tenemos que tener control para saber que nuestros niños, nuestros adolescentes están haciendo un buen uso de esas redes? Acá seguramente vamos a tener alguna que otra entredicho con Belén. Porque de mi lado, y viendo así como padre y también como usuario de la tecnología y teniendo hijas adolescentes, yo siempre recomiendo el uso de herramientas para control de los celulares, porque vamos a ser sinceros, cada vez es más baja la edad en la que empiezan a utilizar los celulares. Claro, ¿sí? Primero empiezan los chicos cuando tienen 2 o 3 años para que la mamá pueda hacer las cosas tranquilamente, claro, el celular con Peppa Pig, sí, por ejemplo. Después son más grandecitos que los juegos y después ya tienen 6, 7 años, tienen sus grupos de WhatsApp, ya. O sea, desde entrar, como dices vos, a primer grado en la primaria ya tenés los grupos de WhatsApp de los chicos, sí, del grado, que está la maestra, que está esto, pero ¿qué control tenés sobre? Bueno, está bien, esas son las aplicaciones conocidas que sabes que puede llegar a tener él en el celular, sí, pero hay un montón de aplicaciones que empieza a saber, averigüe esto y la baja a la aplicación y esa aplicación tiene... hay muchas aplicaciones que para ser gratuitas tienes unos pop-ups que son las publicidades, sí, que te incitan a que instales otras aplicaciones, ¿sí? Bien. Y ahí vamos con la bola de nieve de las aplicaciones que vos crees que tienen ciertas aplicaciones en el celular y en realidad tiene un abanico interesante de aplicaciones. Y bueno, pierdes el control como padre de qué es lo que tiene, a menos que estés muy encima de ellos, controlando. Entonces, sí, hay algunas herramientas que permiten, como vos, como padre, instalarles en los celulares de los chicos, para que cada vez que quieran instalar una aplicación ellos, te pida permiso la aplicación que tiene el celular de tu hijo, sí, a tu celular. Entonces, si vos apruebas la aplicación, recién se instala. Como también, si quiere crear un nuevo contacto, te va a avisar para que haya un control. Ahora,
ahí está, digamos. Claro, ahora quiero saber desde el punto de vista. Ahí vista estamos porque de es. la psicóloga, de la licenciada. Porque, si no es una invasión a la privacidad. Bueno, ahí está. Esa es la palabra mágica, claro. digamos. Presentó ahora una nota, Perfecto, ¿te parece? Y vamos dale. a hablar con la licenciada para ver si esas herramientas no es como una invasión a la privacidad para nuestros niños y nuestros adolescentes. Yo quiero esa aplicación. Vamos a presentar ahora la segunda parte del doctor Gustavo Zabalza. En la última entrevista que estuvimos hablando con vos, también nos habías comentado a grandes rasgos el tema del trigémino, ¿puede ser? Sí, la neuralgia del trigémino también es otra patología, es muy común, totalmente invalidante, que en épocas antiguas ha llevado hasta el suicidio de la gente, ¿entiendes? Es un dolor, también nos lo realizamos aquí, es una termolesión, que el trigémino tiene 3 ramas, de acuerdo a la rama que esté sea afectada, se realiza bajo la misma fisiopatología del tratamiento, se busca la rama afectada y se hace una termolesión. Todo percutáneo, eso sí, todavía con ecografía no, porque entramos es un proceso un poquito más complejo, entonces hay que tener una certeza exacta para llegar al target. Por eso lo estamos usando, esa patología, por vía radioscópica. Pero, por ejemplo, las patologías cervicales, que las vértebras cervicales son las fuentes principales que originan la migraña, la cefalea. Sí. El dolor cervical ya lo estamos dirigiendo bajo ecografía y también estamos haciendo casi los mismos tratamientos para todo, una termolesión de los ramos sensitivos, más si tenemos un poco de artrosis, que generalmente siempre la hay, hacemos un poco de la medicina regenerativa con el plasma enriquecido en plaquetas. Y lo que decías al principio, que es lo más común ver acá en tu centro, el tema de la hernia de disco. Sí, la hernia de disco, la hernia de disco se está comenzando, porque generalmente por más que tengamos una protrusión discal o una hernia discal que está comprimiendo la raíz, siempre las hernias discales se acompañan, de acuerdo también a la edad, con un proceso de artrosis a nivel de las articulaciones de la columna. Entonces siempre hacemos un tratamiento más integrativo, más completo, porque antes directamente íbamos al target, que era la compresión de ese nervio por la protrusión discal, por el disco. Pero está visto que también la artrosis de la columna, o sea, digamos que la fusión de la vértebra es una fuente importante de dolor. Entonces, el mismo acto lo tratamos. Generalmente se trata a la hernia de disco que comprime esa raíz nerviosa, más las facetas articulares, que es lo que se llama, que es la artrosis en las articulaciones. Bueno, la verdad que esto de la medicina del dolor es una gran ventaja para todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad o algún problema de salud, ¿no? Por el hecho de que muchas veces el dolor te hace una persona que no puedas hacer absolutamente nada. No, totalmente. Y está avanzando, también se avanzó mucho a nivel de la columna, lo que se llama la cementoplastía, que generalmente la edad, en la tercera edad, pacientes 60, 70 años, por la misma osteoporosis, por la misma artrosis, hacen aplastamiento de vértebras. Y bueno, que hoy que le estamos por vía percutánea, mínimamente invasiva, se coloca cemento, o sea, el cemento que produce por temperatura, que quema la fibra nerviosa y también la consolida la vértebra, ¿entiendes? También se está utilizando mucho en la medicina del dolor. Bien. O sea, una suplementación de la vértebra, Bien. que puede ser con cemento, o si no también, si queremos ser más seguros, vamos a la cifoplastía, en la cual con un balón especial aumentamos la altura de la vértebra y se le coloca el cemento. Bien, entonces esto de los distintos tratamientos, reiterarnos así, especificarnos, por ejemplo, cuando una persona viene a tu centro, ¿para qué, digamos, cuál sería la visita por la que tienen que venir a verte a vos? Bueno, fundamentalmente aquí no, la idea es prevenir, pero bueno, aquí llega generalmente los pacientes. Cuando vamos al médico es porque siempre algo nos duele, no es para prevenir, no hemos prevenido nada, ¿entiendes? Las patologías más comunes que tenemos, desde ya te dije, la patología lumbar y la patología de rodillas son las más comunes. Entonces, generalmente siempre nosotros trabajamos con un bloqueo diagnóstico, porque imagínate, yo no me puedo hacer una termolesión, una denervación de esa articulación sin tener la certeza de que ese es el origen del dolor. Claro. Entonces, la primera etapa, métodos complementarios,
métodos complementarios más la clínica del paciente, realizamos un primer procedimiento de intervencionismo en el cual realizamos un bloqueo diagnóstico, lo que se llama. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos al target, al lugar que nosotros creemos que es el origen del dolor, realizamos una pequeña infiltración con anestésico local, que el paciente va a tener un alivio de 24 horas. Sí. Entonces, ese alivio nosotros nos está indicando que ese target, el lugar que hemos actuado, es el origen del dolor. Bien. Entonces, en una segunda etapa, que no más de 48 horas, 72 horas, se realiza toda la herramienta terapéutica que está básicamente en la termolesión que te decía anteriormente, que es la radiofrecuencia, más la medicina regenerativa que se ha incorporado y nos está dando resultados espectaculares realmente. Bien. Y bueno, y después, ¿cómo viene el post? Me preguntas vos. Sí, el post muchas veces tenemos una resolución de un 60-70%, se queda algo residual, podemos hacer algún tipo de procedimiento complementario, sí. O si no, lo podemos seguir con medicinas alternativas que tenemos para el tratamiento del dolor, llámese acupuntura, electroacupuntura, ozonoterapia, proloterapia. O sea, hoy la gama de herramientas que tenemos del dolor es importante. No nos quedemos con el bloqueo, con la radiofrecuencia, sino las que te dije anteriormente. Hay muchas formas de medicina alternativa que contribuyen, que mucha gente dirá que no es una medicina tradicional, pero ayuda. Bien. Es un coadyuvante más, una herramienta más para el tratamiento del dolor, siempre tratando de evitar del uso de medicamentos, que tiene que ser mínimo, por todos los efectos colaterales que produce el acostumbramiento de la droga. Entonces estamos dejando de lado el tratamiento en base a morfina, derivado de los opioides. ¿Por qué? Por todos los efectos que nos produce el acostumbramiento, efectos colaterales. Entonces tratamos de suplementarlo a la medicina tradicional con medicina complementaria, en lo cual tenemos una amplia gama de herramientas. O sea, uno se tiene que formar constantemente para tener más armas, porque estamos ante una patología compleja. Bien. Porque el dolor que tratamos aquí es 80% un dolor crónico. O sea, en el cual convivir con el dolor, tenemos una causa orgánica, y cuando ese dolor se perpetúa en el tiempo, tenemos las consecuencias psicológicas, que, bueno, ya es mucho más complejo. Entonces, por eso hoy nuestra herramienta sí o sí tiene que ser mucho más amplia, Susana. Es un perfeccionamiento constante, esto es un día a día, con todo lo que está avanzando la medicina del dolor. Bien. Y bueno, y siempre hay que estar con las últimas novedades. Muchas gracias al doctor Gustavo Zabalza, como siempre, por todos estos conocimientos que acaba de brindarnos. Muchas gracias. Seguimos ahora con la licenciada, con el ingeniero. Licenciada, ¿hasta qué punto esto no es una invasión en la privacidad? Primero y principal, como decía el ingeniero, me parece que el uso de la tecnología tiene que ser medida. Bien. Sobre todo en los niños, que el otro día hablábamos que es un ser que viene en desarrollo. Entonces, este sujeto que se está desarrollando tiene que tener una dimensión temporoespacial que le permita la realidad, ¿sí? Se habla de realidad virtual, pero bueno, para mí no hay una realidad virtual. Yo te hablé fácil, ¿no? Ella está hablando difícil, ¿no? Está tirando así unos términos. Entonces, el tema es que el niño en desarrollo tiene que tener aprendizaje de lo que la realidad le convoca, ¿no? Bien. El espacio, el tiempo, las dimensiones. Y cuando el chico hace uso de la tecnología de manera desmedida, le va quitando esa representación, digamos, de lo que es la realidad. Entonces hay problemas de aprendizaje, hay problemas de lenguaje, hay problemas motrices, inclusive porque pasan mucho tiempo sentados en un videojuego, inclusive se genera códigos o diálogos a través de los juegos online, online, digamos, donde uno no tiene cabida porque no sabe lo que el otro le está diciendo. Entonces me parece, como decía el ingeniero, que hay que tener un control, sobre todo en los niños. Bien. El tema de la privacidad, considero que cuando uno es padre tiene derecho a controlar herramientas que puedan entrar en juego la salud y la vida de nuestros seres, digamos, queridos. Más que son menores de edad,
y nosotros debemos controlar. O sea, me parece que aquí cuestiones legales no se deben cuestionar, digamos, por una cuestión de que nosotros somos adultos responsables sobre esos niños menores que tenemos que resguardarlos. Para mí no es una invasión a la privacidad, sino es un resguardo hacia a estos niños o adolescentes inclusive que me imagino que tienen programas y esas cuestiones. O sea, me parece que uno como adulto mayor responde ante un ser que se está desarrollando, que es menor de edad y que la ley me ampara como mayor, digamos, no es una invasión a la privacidad, es un control que se debe hacer porque es una herramienta que genera un cierto peligro hacia nuestros niños o hasta nuestros adolescentes. Bien, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos más aquí en Para Toda Mujer.